Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenidos una vez más a su programa mítico. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que está en boga, un tema que es de mucha actualidad, pero que desgraciadamente tiene una infame tradición: la discriminación, el racismo. Segregar personas por pertenecer a determinada raza o etnia o creencia. Y vamos a comenzar con un pueblo que no nos damos cuenta lo relegado que tenemos y la enorme influencia que ha tenido para el desarrollo propio de la humanidad en Occidente. Me refiero al pueblo romaní, a los gitanos, o como les decimos aquí en el norte de la República, particularmente aquí en Durango, les llamamos húngaros. La historia es fascinante. A este pueblo se le ha tildado de robar niños, de devorar niños, de tener pactos con entidades sobrenaturales o demoníacas, pero también son este pueblo que se ve con este misticismo propio de las creencias medio orientales, con esta mística, con estas cualidades mágicas. Y que todo esto ha generado miedo, ha generado rechazo y ha generado en menor medida admiración. En México son aproximadamente 20,000 personas gitanas. La mayoría se dedica al comercio. No hay un censo exacto desde hace unos 20 años. No están tomados en cuenta como una verdadera minoría y es necesario voltear a ver a este maravilloso pueblo. Vamos con esta cápsula en donde conoceremos un poco de su historia y, claro, de sus leyendas. Me encuentro en un lugar muy peculiar, un bulevar poblado lleno de automóviles, de bullicio. Las construcciones, desde luego, son modernas. ¿Qué nos trae hasta este lugar? La historia de un pueblo poco visibilizado en México y que es de suma importancia. El pueblo gitano. Cuando se habla del pueblo romaní, de los gitanos, en México es muy poco conocido, están muy infravalorados y falta mucha atención para ellos. En Durango este problema empeora. Me encuentro en el Boulevard de la Juventud, lo que divide la colonia Santa Fe de su parte norte, de Santa Fe Norte. Y es en este lugar, en la parte norte de la colonia Santa Fe, donde estaba el campamento gitano en Durango. Y no estamos hablando de siglos atrás, no estamos hablando tampoco de un hecho borrascoso y olvidado. Hace pocas décadas, el poblamiento de la colonia Santa Fe Norte comienza en los años 70. A finales de los 70 todavía se estaban otorgando los lotes de lo que fueran tierras de cultivo del ejido Juan de la Barrera. Poco tiempo relativamente. Aquí, en estas manzanas, detrás de mí, estaban los campamentos gitanos de Durango. Y con ellos una serie de historias que sirven para ejemplificar el estigma social que tuvo el pueblo romaní. ¿De dónde vienen? La historia es, sin lugar a dudas, milenaria.
La historia del pueblo gitano comienza probablemente en la India, particularmente en Rayastán. De Rayastán migran por combate, por guerra, hasta Persia. Por tanto, su origen podemos decir que es indoestaní. Su lengua, la lengua romaní, tiene las características, sobre todo del sánscrito. Después de ahí, migraciones, mestizajes, por eso tienen algún tipo de elemento eslavo. Y de muchos pueblos que visitaron, finalmente llegarán a México. Se cree, así tan curioso y borrascoso como su propia lengua, como sus propias migraciones, también la llegada a México tiene estas características. Pero lo más probable es que haya sido en el siglo XIX. Y los gitanos que llegaron venían particularmente de Francia, de Grecia y de Hungría. Es muy importante el asunto de Hungría porque a los gitanos en México se les llamaba húngaros. En Durango, particularmente, estas mujeres con este atuendo característico se les llamaba siempre gitanas o húngaras, simplemente húngara. ¿Qué historia tenía? Bien, el estigma social los persiguió a tal grado de que aquí, en la parte norte de Santa Fe, cuando todavía era elegido, cuando estaba el campamento gitano en ese lugar, todavía hay historias de que se aparecen niños que parecen andar jugando, alegres, niños que si alguna persona los ve, pues desde luego a una alta hora de la madrugada, sin importar el estado en el que venga, el caminante, aunque viniera de parranda y dentro de su estado alterado, aún así es muy extraño ver a una niña deambulando por las calles. Cuando se acerca a tratar de brindarle ayuda, resulta que la niña va a correr, dará vuelta en la esquina. Y cuando esta persona se acerca, simplemente no hay nada, pláticas de borrachos. Un suceso que bien pudo ser una alucinación de cualquier tipo, pero muchas personas decían que aquí en la parte norte de Santa Fe hay estos niños deambulando, que son finalmente niños espectrales. ¿Por qué? Porque se acusaba al pueblo gitano que secuestraban a los niños y que se los comían o simplemente los llevaban con ellos para las finalidades como pedir dinero, vender algunas cosas, aprender el oficio adivinatorio y demás. De este tamaño era el estigma grave que caía sobre los pobres gitanos, sobre el pueblo romaní. Sin embargo, no todo era tan atroz. Hay una historia en particular, allá en el Paseo de las Alamedas, que versa sobre un estudiante que presumiblemente sufría sobre él algún tipo de maleficio, alguna mala voluntad, y encuentra una gitana joven y bella que llega hasta él, y una vez que le ofrece leerle la mano, él, desde luego un joven como cualquiera, al verse asaltado por una mujer joven y hermosa, pues desde luego él le otorga el permiso de leer su mano, el pretexto para hablar con una bonita muchacha. Y una vez que termina su adivinación, la mujer no le recibe el dinero, le advierte el peligro y le obsequia un cuarzo blanco casi transparente, un cuarzo puro. Le da un beso en la mejilla y se retira. El joven caminará desde la Facultad de Medicina, donde estudiaba, por todo el Paseo de las Alamedas, hasta la Plazuela Vaca Ortiz, donde tomará su transporte. Y este camino será pesado, será de mucho nerviosismo. Él se lo atribuye, desde luego, a lo exaltado que vio a la gitana, a la advertencia que le dio. No puede evitar sentirse
acosado, sentir que lo van siguiendo, sentir que hay algo sobre él. La parada del camión incluso está desierto de gente. Esto es poco común. El autobús tarda agónicos minutos en llegar, pero cuando lo hace, él respira tranquilo. Sube al transporte, no ha soltado de su puño este cuarzo, y una vez que llega a casa, abre su mano y ve que el cuarzo está completamente negro. Él no sabe si verdaderamente absorbió esta desgracia que estaba sobre su cabeza, esta desgracia inminente, que quién sabe cuánto le hubiera costado. Pero él quiere creer que esta joven enigmática, comprensiva, amable y mística le ha salvado no solamente de algún problema, sino quizás su propia vida. Muchos días pasea por esta zona de las Alamedas tratando de encontrar esta gitana que le hizo este obsequio. Esto es otra muestra de cómo veíamos como sociedad al pueblo gitano. Claro, tenía este estigma grave e injusto de que se robaban niños o de que eran ladrones, incluso caníbales. Pero afortunadamente el consenso mayor de la sociedad veíamos este pueblo con admiración, como un pueblo místico, enigmático y bondadoso, como esta joven gitana que le da este regalo de manera desprendida, desinteresada a este joven, por hacerle un bien, por evitarle un mal que ella vaticinó. Esto solamente es un poquito de todo lo que rodea al pueblo romaní. Las leyendas, como siempre les digo, son este pretexto para aprender un poco más acerca de nuestra historia. Valga esta cápsula para reivindicar la memoria del pueblo gitano en Durango. Lo acabamos de ver. Desde luego estas historias tienen esta parte de la leyenda negra, esta parte de las creencias que sirven para perpetuar un estereotipo de este pueblo romaní, pero son necesarias precisamente como estas huellas de la discriminación que han sufrido estos pueblos. Se disgregaron desde este lugar, de ahí donde hoy día es la parte norte de la colonia Santa Fe, como lo vimos, precisamente por esta presión social. Y estas leyendas que escuchamos siguen manteniendo vivo este temor con un poco de admiración y desgraciadamente mucho menos respeto para este pueblo. Pero es momento de reflexionar un poco. No siempre nos gusta reconocer que los mexicanos, que somos este pueblo hospitalario, que somos este pueblo generoso, que siempre tiene los brazos abiertos para recibir a cualquiera que decide venir a visitarnos, tenemos pecados profundos. Uno de ellos es con la comunidad que llegó de China, el barrio chino. Aquí en Durango comprendía algunas manzanas y desde su ubicación ya se notaba esta suerte de discriminación. Estaban más al norte, más retirados que la zona de tolerancia. Es decir, la zona de tolerancia estaba en lo que hoy es calle Francisco y Madero, y hacia el norte, por calle Patoni, estaba el barrio chino. Hasta esa distancia los dejaron. Sufrieron todo tipo de discriminaciones. Para empezar, estar en este barrio de alguna manera aislado, retirado, se les acusaba de que había enfermedades que ellos estaban propagando, por ser una raza tan diferente, por venir de un lugar tan lejano, por las historias que venían, por ejemplo, en el libro del Millón de Marco Polo,
tenían esta fantasía de que ese pueblo del extremo del mundo también tenía una contextura, una taxonomía diferente a la de un ser humano, por lo cual en su metabolismo podía desarrollar enfermedades potencialmente mortales que podían generar una pandemia, no en ellos, desde luego, ellos eran resistentes, sino en el resto de las personas. Esto provocaba un repelús total, esto provocaba que fueran rechazados. A pesar que eran, desde luego, un pueblo trabajador, desde luego era un pueblo proactivo que incentivaba la economía, que tenían una filosofía de trabajo, que eso es lo que los ha llevado al día de hoy a las más altas esferas de potencias económicas del mundo. En pocos años China se va a consolidar como una superpotencia económica. Hoy lo es, hoy es una potencia, solamente le falta estos años de mantenerse y consolidarse. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos sido más hospitalarios? No estoy hablando de un tiempo lejano en donde había poco conocimiento de otras razas, no. Se disgrega aquí en Durango a mediados del siglo XX, en los años 50, es cuando simplemente no pueden soportar este tipo de discriminación. Llegó al punto que si alguna persona, hombre o mujer, se había casado con un chino, eran deportados arbitrariamente de regreso a su país, lo cual quiere decir que había mexicanos que sin hablar el idioma fueron deportados a cualquier lugar de China porque ni siquiera se los llevaron con su pareja. Imaginen ustedes lo que representó que de repente a uno mismo le tocara esta suerte tremenda de llegar a un país sin hablar el idioma, estando deportado, es decir, sin ayuda de la embajada, sin conocer a nadie. Y la única persona con la que habíamos estado algún tiempo juntos, no sabemos en dónde está. Estas son las cosas que no nos gusta reconocer como país. Hay otra todavía peor, la masacre indígena. El que sea un 8% de población nacional comprendido por pueblos originarios obedece a dos factores, solamente el 8%. Uno, desde luego, es el mestizaje, poco a poco se ha ido mezclando hasta que lo que se considera pureza en las comunidades ha disminuido. Esto se entiende. Pero el otro enorme porcentaje fue muerto no por los españoles, por los mexicanos. Después de la independencia de México, después que se reconoce por España, después de las guerras de reforma y hasta el porfiriato, se tenía una población indígena comprendida entre un 40 y un 60%. Es decir, la mitad de la población mexicana era indígena y disminuye hasta este infame 8%. Las guerras de reforma, desde luego, las guerras contra Estados Unidos, la intervención francesa. La propia independencia cobró la vida de muchos de ellos, sí, pero sistemáticamente se rechazaban, se les otorgaban los trabajos más peligrosos, más comprometidos, y hubo verdaderas masacres, hasta que llega esta nacionalización ya durante el siglo XX, entre los años 20 y los 40, que es cuando empezamos a tener esta imagen del indígena como Juan Diego, o del indígena como Tizoc, o de estas películas del cine de oro, de la época de oro del cine nacional, cuando nos pintan al indígena por fin como una persona ingenua, pero valiente, una persona con pureza de corazón, pero con arrojo para hacer las cosas. Ya es muy diferente la imagen que tenemos. Pero este es de esos pecados que debemos de conocer y de aprender para no volverlos a cometer. En contra de los chinos, en contra de las propias comunidades que no fueron los españoles y que hoy día
volvemos a tener este sesgo de odio de una raza que comprende personas que ni siquiera conocemos. Porque hoy acusamos al pueblo español, a las personas que viven en un país diferente al nuestro, y los acusamos de saqueadores, los acusamos de abusadores, de torturadores y de esclavistas, cuando pues desde luego ellos ni siquiera habían nacido. Y cuando muchos de esos pecados que les achacamos en contra de los pueblos originarios mexicanos no fueron ellos, fueron los mexicanos como tal, es decir, después que hubo un México, hubo comunidades enteras de mestizos e indígenas que atacaban y sistemáticamente exterminaban a otras comunidades. Es la historia de nuestro país. Por eso, en esta ocasión, que hemos visto la historia del pueblo romaní, de los húngaros aquí en Durango, yo recuerdo bien cuando todavía en los lugares como el ex cuartel Juárez, el ex cuartel es este lugar como de mercado, un pequeño tepito aquí en la ciudad de Durango, y ahí andaban deambulando estas mujeres con estos atavíos algo extravagantes, ofreciendo los dotes de adivinación de la mano. Estas personas representan una verdadera minoría que ha sido verdaderamente oprimida, olvidada y rechazada, no solamente por nosotros, aquí en Durango, sino en México y en todo el mundo. Podríamos contar una historia completa de cómo ha migrado el progreso de la humanidad y esta misma ruta que comienza en Mesopotamia. Allá, en la parte final del Neolítico, cuando iba a empezar a ver las primeras ciudades-estado, y después esta historia que nos gusta decir que es occidental, aunque no lo es, y que llegará por fin aquí a América, y esta misma ruta fue tomada siglos después por el pueblo romaní. Es un pueblo fascinante. Seguramente ellos trajeron varias de las cosas que hoy tomamos por cotidianas. Sería bueno hacer un especial análisis acerca de ellos y el resto para reflexionar. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiésemos rechazado a este grado a los chinos? ¿Qué hubiera pasado con este incentivo de empresas económicamente activas que hubieran encontrado su lugar aquí en México? Hubiera sido una historia muy diferente seguramente nuestra relación con el país del norte, con Estados Unidos de Norteamérica, porque hubiésemos empezado a tener potencial económico propio, pero compartido con lo que hoy en día es una gran potencia. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ver a los pueblos indígenas como estos seres aparte, semihumanos, traicioneros, esta leyenda negra, este juicio brutal, existía no solamente en la época de la colonia española, sino que persistió hasta que México era México? Hay que conocer nuestra historia, hay que reconocer nuestros pecados para no volver a cometerlos. En esta ocasión, escuchamos leyendas, escuchamos historias que no sirven para perpetuar un estereotipo, pero son necesarias para que se quede en nuestra memoria y que no volvamos a cometer este tipo de excesos, para ser conscientes de lo que somos y para entender por fin que todos tenemos una historia y todos nos merecemos respeto. Por esta ocasión es todo. Les agradezco mucho el favor de su atención. Ojalá que puedan reflexionar y hasta el próximo programa.